vivía un zapatero llamado Don Tomás. Tenía las manos duras, la espalda encorvada. Desde que su esposa había muerto, solo hablaba lo justo y trabajaba en silencio. Vivía con su hija Rocío, una niña de 6 años que, aunque no decía mucho, siempre llevaba una dulzura especial en el rostro. A veces parecía más sabia que su edad. Vivían en una cabaña pequeña, apartada del pueblo. Las noches eran frías. No siempre había leña, pero la fe no se les acababa y era eso, la fe, lo que mantenía de pie a Don Tomás. Cada noche, sin que nadie lo viera, se arrodillaba al lado de su cama y oraba. No pedía riquezas, ni salud, ni suerte. Solo decía lo mismo desde hacía meses. Dios mío. Si acaso puedes oírme, permíteme ver a mi esposa una vez más. No por mí, por nuestra hija, para que ella no crezca con ese vacío, para que vuelva a sonreír con el corazón. Lo repetía cada noche con los ojos cerrados y los dientes apretados. Luego se levantaba y seguía remendando zapatos con el poco hilo que le quedaba. Ese diciembre, la pobreza había apretado más fuerte. Ya no venían tantos clientes. Muchos compraban calzado nuevo, traído desde lejos. Lo poco que arreglaba, lo cobraba con trueque. Un pedazo de pan, 2 huevos, un jarro de leche. El taller se mantenía encendido solo por rutina y por la esperanza. La mañana del 24, justo cuando el sol apenas asomaba, alguien golpeó la puerta. Don Tomás dejó su cuchillo de remendar, se secó las manos y fue a abrir. Afuera, en medio de la nevada, había un hombre alto, cubierto con una capa de lino. Tenía la barba blanca, larga, y unos ojos serenos. ¿Es usted Don Tomás, el zapatero? Sí. Mi señor le envía este encargo, dijo, y le entregó una caja de madera. Dentro encontrará unas botas muy dañadas. Él las necesita reparadas para el día de mañana. Tomás abrió la caja. El cuero estaba desgarrado, las costuras podridas, la suela suelta. No era un arreglo sencillo. Esto tomará tiempo. No sé si llegue. Mi señor confía en que usted podrá hacerlo. Le envía esto como adelanto. Le entregó un pequeño saco de monedas. Luego sacó otro envoltorio, más pequeño. Y esto es para su hija. 4 dulces artesanales, de cacao y miel. Mi señor pidió que ella los tenga y que los comparta solo si lo desea de corazón. Tomás lo miró con desconfianza. Antes de marcharse agregó: cuando termine el trabajo, debe llevar las botas personalmente. Siga el sendero del bosque viejo, cruce el puente del molino, avance hasta la cascada. Detrás del agua hay una gruta y más allá, la casa. Debe ir con su hija. No olvide eso. Tomás intentó hacer más preguntas, pero el hombre ya se alejaba. Sus pasos no dejaban huella en la nieve. Tomás cerró la puerta, colocó la caja sobre la mesa y luego el saco de monedas. Eran muchas, más de lo que había visto en un solo lugar en años. En ese momento, Rocío apareció desde el rincón donde jugaba con un muñeco de trapo. ¿Quién era, papá? Un cliente, pero uno distinto. Le entregó el envoltorio pequeño. Esto es para ti. Rocío lo abrió. Dentro venían 4 dulces oscuros, envueltos con tela blanca y olor a especias. Puedo guardar uno por si mamá aparece esta noche. Don Tomás no respondió de inmediato. Solo se le acercó y le acarició el cabello con lentitud. Claro que sí, hija. Guárdalo. Esa tarde Tomás dejó el almuerzo servido y se encerró en su taller. Encendió la lámpara de aceite, sacó sus herramientas viejas y empezó a trabajar sobre las botas. No comió, no se distrajo, solo se concentró. Cada puntada, cada hilo, cada clavo, lo puso como si estuviera reparando no cuero, sino algo más importante, algo invisible,
Mientras cosía pensaba en su esposa, en sus manos, en su voz, en cómo era la risa de Rocío cuando ella estaba viva. La extrañaba en todo, en el silencio, en el aroma, en la comida. La noche cayó. El fuego seguía ardiendo apenas. Afuera, el viento soplaba fuerte. Al amanecer, cuando las primeras luces tocaron el cristal, las botas estaban terminadas, no nuevas, pero fuertes, bien hechas. Estaban vivas otra vez. Don Tomás las envolvió con cuidado. Se lavó las manos. Fue hasta donde dormía su hija. Rocío, es hora. La niña se levantó sin quejarse. Se puso su abrigo, sus mitones remendados y tomó su bolsita de dulces. ¿Vamos lejos? Sí, pero es un buen camino. Salieron juntos. La puerta quedó cerrada. El sendero del bosque se abría frente a ellos. Blanco, largo, silencioso. Don Tomás llevaba las botas que había reparado. Rocío, sus dulces. Pero lo que no sabían era que llevaban algo más. La respuesta a una oración que había subido cada noche al cielo y que ahora, sin aviso, había comenzado a cumplirse. Cruzaron el puente del molino al mediodía. El crujido de la madera vieja acompañaba sus pasos. Más allá, el sendero se angostaba y el bosque comenzaba a cerrarse. El frío era más duro. La luz se filtraba entre ramas secas. El silencio no era natural, no era vacío, era espera. Don Tomás no hablaba. Llevaba las botas envueltas bajo el brazo. Rocío caminaba a su lado, quieta, con su bolsita de dulces colgando del cuello. En un claro del bosque vieron a una mujer sentada junto a un árbol caído. Estaba sola, con los pies descalzos, cubierta apenas con un chal. El viento no le tenía piedad. Sus labios estaban morados. Tomás pensó en seguir, pero Rocío se detuvo. Papá. Él no dijo nada. Solo la miró. La niña sacó un dulce. Caminó hasta la mujer, se lo puso en las manos sin decir una palabra y volvió al lado de su padre. La mujer no agradeció. Solo miró el dulce con los ojos brillosos. Siguieron adelante. Un poco más arriba, encontraron a un joven apoyado en una roca, cubriéndose el rostro con el antebrazo. Lloraba. Intentaba no hacerlo en voz alta, pero se le escapaba. Tomás aminoró el paso. ¿Te pasa algo? El joven negó con la cabeza. No importa. Rocío lo miró. No hay que hablar cuando uno da, solo dar. El joven no la miró, pero su respiración cambió. Menos rota, más serena. Siguieron. El bosque se volvió más denso, los árboles más altos. El sol no entraba. Empezaba a aparecer un túnel largo, torcido, húmedo. Rocío no se quejaba, pero ya caminaba más lento. En una curva encontraron a un anciano acostado sobre la tierra húmeda. Respiraba con dificultad. Tenía la cara cubierta por una tela raída. Tomás se inclinó. Le tocó el hombro. ¿Está vivo? El anciano abrió los ojos con esfuerzo. Un poco. No dijo nada más. Rocío se arrodilló a su lado. Le entregó su tercer dulce. No lo dijo como frase bonita. Solo lo hizo. El anciano lo tomó. Le rozó la mano con los dedos secos. Gracias, niña. Y cerró los ojos otra vez. Tomás la ayudó a levantarse. ¿Te queda uno? Sí, el último. Caminaban desde hacía horas cuando escucharon el agua. Al fondo del bosque, la cascada. No era grande, pero caía con fuerza. Detrás, apenas visible una abertura. La gruta. Tomás se detuvo frente a la cortina de agua. ¿Quieres seguir? Rocío asintió. Sí. Cruzaron. El agua los empapó de inmediato. Adentro la gruta era húmeda, estrecha, oscura. Caminaron despacio. Había eco con cada paso. En el centro del pasillo una figura de pie. Una mujer de rostro sereno, vestida con ropas grises. No se movía. ¿A qué vienen? A entregar unas botas, dijo Tomás. Un encargo.
La mujer no miró al padre, miró a Rocío. ¿Tienes algo para compartir? La niña metió la mano en su bolsa, sacó el último dulce. Lo sostuvo un segundo. Luego lo tendió hacia ella. La mujer lo tomó, bajó la cabeza y les indicó el camino con un gesto leve. Al fondo de la gruta se abrió la luz. No era la luz del sol, era otra cosa, cálida, suave, clara. Y al otro lado el paisaje había cambiado. Ya no era invierno. El campo era verde, florecido, el cielo abierto, el aire tibio. Una casa los esperaba, grande, de piedra blanca, con columnas altas y ventanas con vidrio real. Todo estaba en silencio. La puerta se abrió sola. Adentro, el fuego crepitaba en una chimenea. La sala era sencilla, pero elegante. Todo olía a madera, a pan caliente, a tierra limpia. Un hombre de cabello blanco los esperaba de pie. Llevaba ropa sencilla, pero bien cuidada. A su lado estaba el mismo anciano que les había entregado las botas. Esta vez sin capa, sin nieve, solo su rostro tranquilo. Bienvenidos, don Tomás. Rocío. El zapatero se acercó, colocó el paquete sobre una mesa. Aquí están. Hice lo mejor que pude. El hombre abrió el paño, tomó las botas, las observó con detalle. Están perfectas. Mi padre me las dio cuando era niño. Pensé que se habían perdido para siempre. Volteó hacia Rocío. ¿Y tú? Entregaste los dulces sin que nadie te lo pidiera. A la mujer sola, al joven, al anciano, a la guardiana del umbral. Ella asintió con humildad. Solo vi que los necesitaban. No todos lo hacen. Tomás dio un paso al frente. ¿Quién es usted? El hombre dejó las botas sobre la mesa. Se acercó. Lo miró a los ojos. ¿Recuerda lo que pedía cada noche en voz baja? Tomás sintió que el pecho se le cerraba. ¿La oración? Sí, la escuché. Cada vez. Entonces, soy quien fue enviado para responderla. El zapatero tragó saliva. ¿Un ángel? Un servidor. Uno entre muchos. Pero el encargo era claro. Una hija que diera sin miedo y un padre que no dejara de creer aunque ya no tuviera esperanza. Se giró hacia Rocío. Tu bondad hizo que el camino se abriera. Tu dulzura, que el milagro bajara. El hombre los tomó de los hombros. Cerraron los ojos. No hubo luces, ni música. Cuando despertaron estaban en casa. La chimenea ardía suave, como si nunca se hubiera apagado. La luz del día entraba tibia por la ventana y el aroma a pan recién hecho flotaba en el aire como algo familiar. La mesa estaba servida. Pan, queso, una olla de sopa humeante. Todo parecía en su sitio, pero no igual. Don Tomás parpadeó. Se incorporó lentamente. Miró alrededor. Su corazón latía despacio como si el tiempo tuviera otro ritmo. A su lado, Rocío despertaba también, con los ojos abiertos como si vieran un sueño que se niega a romperse. Y en la cocina estaba ella, la madre, viva, entera, sonriente. De pie, removía la sopa con una cuchara de madera mientras cantaba en voz baja una melodía que solo ellos conocían. La misma que usaba para arrullar a Rocío cuando era apenas un bebé. La misma que Tomás no había podido volver a tararear desde que ella se había ido. ¿Van a quedarse dormidos toda la Navidad?, dijo ella sin dejar de sonreír. Ya casi sirvo la cena. Rocío no respondió, ni siquiera pensó. Corrió hasta ella. La abrazó por la cintura con tanta fuerza que la cuchara cayó al suelo. Tomás no se movió. Se quedó donde estaba, de pie temblando. Y luego, sin decir nada, dejó caer las rodillas al suelo. No lloró, no gritó, solo bajó la cabeza. Se cubrió el rostro con las manos y agradeció en silencio. Porque ya no había nada que decir. Ya lo tenía todo. Después de la cena, cuando Rocío se durmió en el regazo de su madre como cuando era pequeña, Tomás fue a su taller.
La lámpara de aceite seguía encendida. Sobre la mesa de trabajo el cofre. No lo había visto antes. Lo abrió sin apuro. Adentro, monedas doradas. Muchas. Las suficientes para no volver a pasar hambre por mucho tiempo. Pero eso no fue lo que lo dejó inmóvil. Junto a las monedas había una nota escrita en tinta negra, con una caligrafía firme, clara, serena. Gracias por no dejar de orar. Gracias por enseñar a tu hija a dar. Gracias por no rendirte. Feliz Navidad. El mensajero de Dios. Tomás sostuvo la nota en las manos por un buen rato. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pidió nada en su oración. Solo dio gracias. Gracias por la fe que no se rompe aunque duela. Gracias por una hija con el alma limpia. Gracias por la respuesta que llegó no cuando la esperaba, sino cuando más la necesitaba. Moraleja. A veces, cuando uno le habla a Dios, la respuesta no llega rápido. Pero eso no significa que no fue escuchado. Dios oye incluso cuando todo está en silencio y parece que nada cambia. Con pruebas, con personas nuevas o con caminos que se sienten difíciles. Si uno sigue creyendo, sin rendirse, y da lo poco que tiene con cariño, sin esperar algo a cambio, los milagros pueden llegar. No como un premio, sino como una muestra de que la fe sincera siempre tiene valor. Don Tomás nunca dejó de orar, y su hija Rocío nunca dejó de dar con el corazón. Por eso, lo que parecía imposible, llegó justo cuando más lo necesitaban. Y así termina esta historia, amigo, oyente. Gracias por llegar hasta el final con el corazón abierto. Si te gustó, no te vayas lejos. Aquí en Bonafillo siempre hay otra historia esperando. Una que tal vez te haga pensar, o tal vez te haga sentir, pero sobre todo, que te acompañe. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y no dejes de creer. Si llegaste hasta aquí, mi querido oyente, déjame decirte que esto apenas comienza. Hay más audiocuentos esperando por ti, clásicos inolvidables y relatos nuevos que te van a encantar. Solo entra a mi perfil y busca el enlace.